Shalom, shalom, Parashat Bereshit. Después que terminan las fiestas de Sukkot, Hoshana Rabbah, Shemini Atzeret, la alegría de la Torah, Simchat Torah, el próximo Shabbat comienza la lectura anual del Sefer Torah y de las secciones en las que está dividida la Torah. La primera sección semanal es la sección de Bereshit, o sea, el principio, que relata obviamente los primeros pasos de la humanidad, la creación, la historia de nuestros patriarcas y el descender de Jacob, el tercer patriarca, a Egipto. La Torá misma en sí es un conglomerado de textos, ¿no?, que nosotros conocemos, secciones divididas en capítulos, si bien no es una tradición judía, pero la utilizamos en versículos que sí es tradicionalmente judío, que nos van relatando, por lo menos en el Sefer Bereshit, una larga historia que incluye además muchísimos años. Todo esto necesita una transmisión y una explicación. Y la explicación de la Torá está entregada principalmente, y así fue aceptada por Am Israel, de una forma universal, por nuestro gran comentarista Rashi, que son las siglas de Rabbeinu Shlomo Itzhaki, o sea, Rabbeinu Shlomo ben Itzhak, Rabbeinu Shlomo, el hijo de Rabbeinu Itzhak Atzarfati. Rashi mismo tiene una particularidad que lo diferencia tal vez de todo el resto de los comentaristas que hemos tenido de nuestros textos. Ya en las generaciones primeras en que el Midrash estudia la Torá, y también después, la época misma de Rashi y posterior a él, etc., hay en Rashi una particularidad que lo hace primero esencial y nos lo hace tan cercano. Y es el hecho que Rashi tiene la particularidad de poder explicar la Torá desde un punto de vista judío. ¿A qué me refiero? Que obviamente el resto de los comentaristas también lo hacen. Si nosotros leemos, por ejemplo, el Moreh Nevuchim, que es la guía de los descarriados de Maimónides, Moshe ben Maimón, lo que está escrito ahí es judaísmo, es Torá. Sin embargo, está cubierto, está expresado en el lenguaje filosófico que conocía Maimónides en su época. Para hacerlo más explícito y para poder hacerlo más didáctico, lo explicó en un lenguaje filosófico. Y así otros comentaristas traen los comentarios sobre la Torá y a veces los visten de una manera que sea didáctica para el público al que ellos quieren llegar. Rashi es diferente, no porque no sea didáctico, sino porque la explicación de Rashi sale del fondo mismo del judaísmo. O sea, sale exactamente dentro de nosotros mismos y está comunicado a nosotros. En otras palabras, es como si la información que Rashi nos va a proporcionar sea parte de nuestro ADN intelectual. Y al mencionarla y nosotros leerla es como si descubriéramos algo que está dentro nuestro. No necesitamos cubrirlo con ninguna otra cobertura. No necesitamos explicarlo didácticamente con ningún tipo de tendencia o de pensamiento. Es lo que es. Sí, eso es la explicación más pura, más directa, más clara de la Torá. Rashi, además de su gran erudición, explicó, siendo el comentario básico con el cual se estudia la Torá, y se estudia el Tanaj, y se estudian las Gemarot. Por lo tanto, también hay quien dice que Rashi, Reish Shin Yud, significa Rabban Shel Israel, o sea, el maestro de Israel. Enseña justamente nuestros libros a partir de ellos mismos. Y hay en esa forma tan particular que él tiene de enseñanza un kaf, una línea, que esa línea es la que conecta precisamente al pueblo judío con Akadosh Baruj Hu
a partir de toda su parshanut, de todas sus explicaciones. ¿A qué me refiero? Rashi entiende, y Rashi comunica, y Rashi enseña que Am Israel es amado delante de Hashem Yitbaraj, que Akadosh Baruj Hu tiene con respecto a Am Israel una jibá yeterá, un amor extra. Y eso nosotros lo percibimos en cada uno de sus comentarios y en cada uno de sus explicaciones que él da precisamente al primer pasuk de cada uno de los libros de la Torah. Por ejemplo, el primer libro, que es el Sefer Bereshit, comienza Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz hayta tohu vavohu. En el principio creó Dios los cielos y la tierra era tohu vavohu, con lo que hay que explicar después a qué esto se refiere. Sin embargo, viene Rashi y hace la siguiente acotación en un principio. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak es Rabbeinu Yitzhak Atzarfati, o sea, el padre de Rashi. Dice, Lo hayat tzarich leatchil et haTorah ela me'achodesh hazeh lachem. Dice, no tendría que haber, mi padre, dice Rashi, no tendría que haber empezado la Torah sino desde el pasuk que dice Chodesh hazeh lachem, este mes será para ustedes, el primero de los meses, en el Sefer Shemot, un pasuk en un libro más adelante. De ahí tendría que haber comenzado la Torah, porque Shehi mitzvah rishonah shenitztavu ba Israel, porque fue la primera mitzvah, el primer mandamiento que fue entregado al pueblo judío como pueblo. ¿Bien? Antes en el Sefer Bereshit tenemos otros mandamientos, como el caso de Prurbu, de reproducirnos, pero es un mandamiento entregado al mundo entero, no solamente al pueblo judío. O el mandamiento del Brit Milá, que fue entregado únicamente a Abraham Avinu, y por lo tanto después tiene que ser repetido al pueblo judío. O otros mandamientos que son klalim, que son generales, pero el mandamiento preciso y únicamente para que lo cumpla el pueblo judío, el primero de ellos es Kiddush HaChodesh, de que tienen que recordar, fijar el primer día de cada uno de los meses, empezando de Nisan, el mes de Nisan. Esa es la primera mitzvah a Israel como Israel. Y sin embargo no comienza de ahí la Torah siendo un libro de leyes, tendría que haber empezado ahí precisamente de las leyes que fueron dadas a Israel. ¿Por qué entonces no lo hizo? Pregunta Rashi. Matam patach Bereshit. Entonces, ¿por qué comienza con Bereshit, la historia de la creación, de los patriarcas, etcétera, si no es la primera mitzvah? Y responde, Mishum koach ma'asav higid le'amo latet lahem nachalat goim. Porque la fuerza de sus obras quiso relatar, comunicar a su pueblo para darles una herencia territorial, la herencia de los pueblos, o sea, la tierra de Israel. Acá hay dos puntos en esto que Rashi nos quiere traer, que es un pasuk del Sefer Teilim, del capítulo 111, del versículo 6. Rashi quiere explicar acá dos cosas. Número uno, y que es sobre la que quiero centrarme, que Rashi dice que lo importante, el hecho de haber enseñado el Sefer Bereshit, no siendo un Sefer de mitzvot para Israel, o sea, de mandamientos para Israel, es porque Koach Ma'asav higid le'amo, porque la fuerza de sus obras, la creación, le quiso revelar a quién, a su pueblo. Akadosh Baruj Hu nos tiene un amor tan grande, nos tiene una jivá tan especial, una relación de intimidad tan grande con nosotros, que nos quiso enseñar a nosotros cómo creó el universo y cómo este universo está proyectado y cuáles son las normas, ya sea físicas y espirituales, se conjugan ambas, con las cuales este universo se mueve. Por lo tanto, para que esto sea así, nos comunicó a nosotros el Sefer Bereshit. Esto es lo que dice Koach Ma'asav higid le'amo. La fuerza de sus acciones se la comunicó a su pueblo. Y después con esto va a enseñar la conclusión práctica de esto, es que si la tierra le pertenece a Dios, como la vemos en la creación del mundo, y nos lo comunicó, entonces Hashem decide a quién le da, a qué parte de la tierra, a qué pueblo, cuándo y cómo, etc. Esta es la segunda parte del pasuk. Pero lo principal es que el hecho de que haya querido entregarnos a nosotros una descripción de la creación del universo fue justamente porque
amó, porque somos su pueblo. Amó también en castellano significa amó, quiso, de amar. Sin embargo, en hebreo amó quiere decir su pueblo. O sea, Koach Ma'asav Bekir le amó, la fuerza de sus acciones se la entregó a su pueblo por la jivá tan grande que tiene con nosotros. Si nosotros vamos al Sefer Shemot, al segundo libro de la Torá, va a faltar tiempo hasta que lleguemos allá en la lectura, pero como estamos analizando como una especie de gran introducción al estudio de la Torá y de su comentarista principal, que es Rashi, en el Sefer Shemot, el primer pasuk dice: Ve'ele Shemot bnei Israel habain Mitzrayma et Yaakov ishu beito ba'u. Estos son los nombres de los hijos de Israel que vienen a Egipto con Jacob, cada uno vino con su familia. Los nombres de los hijos de Jacob los conocemos ya, aparecen varias veces mencionados en la Torá y también en el Sefer anterior, en el Sefer Bereshit. Entonces Rashi tenía como una dificultad, ¿por qué los vuelve a mencionar otra vez? Y explica Rashi: Ele Shemot bnei Israel, estos son los nombres de los hijos de Israel. Afal pi shemenaan bechayeichen bishmotam, a pesar que los mencionó cuando estaban vivos por sus nombres, Hazaru menaam ahar mitatam, vuelve y los vuelve nuevamente a mencionar después de que ya fallecieron, leodia jibatam, para enseñarnos cuánto ama, cuánto cariño tiene Hashem Yitbaraj por su pueblo, por los hijos de Jacob. Esto está escrito en el primer Rashi al Sefer Shemot. Si nosotros continuamos y llegamos al Sefer Vaikra, en el Sefer Vaikra, ¿qué dice? Vaikra el Moshe, y llamó a Moshe, Vaidaber Hashem elav, y habló Hashem a él, Meoel Moed Lemor, desde la tienda, desde el tabernáculo, diciéndole lo siguiente. Explica Rashi inmediatamente, al principio, primer Rashi: Vaikra el Moshe, llamó a Moshe, Kol Dibrot, cada vez que Hashem hablaba con Moshe, Bejol Amirot, cada vez que le decía algo, Ulejol Tzivuim, y cada vez que lo mandaba, le quería mandar algo, Kadmakriya. Antes de eso estaba escrito Vaikra, lo llamó. Lashon Jivá, porque llamar a una persona es lashon de Jivá, o sea, es una expresión de cariño, de amor. Lashon shemalachei sharet mishtamshim bo, hasta tal punto que es la forma en que los ángeles entre ellos se llaman, lo utilizan. O sea, el que diga Vaikra el Moshe quiere decir que Hashem ama a quien, al manihik de todo Israel, de su pueblo amado. Seguimos. Si nosotros abrimos el primer pasuk en el Sefer Bemidbar, dice: Vaidaber Hashem el Moshe Bemidbar Sinai ve'oel Moed. Explica Rashi: Vaidaber Bemidbar Sinai ve'oel be'echad lachodesh, y dice enseguida be'echad lachodesh hasheni bashana hashenit letzetan meretz Mitzrayim seu et rosh kol adat bnei Israel. Ustedes tienen que contar a todo Am Israel. Explica Rashi inmediatamente: mitoch jibatam, por cuanto que los ama tanto Hashem a Am Israel, lefanav, delante de él, moneotam kol sha'ah, los cuenta constantemente, que sheyatzu mi Mitzrayim Anaam, cuando salieron de Egipto los contó, etc. O sea, Kadosh Baruj Hu ama tanto a Israel como una persona que ama tanto algo, que está constantemente relacionado con algo, constantemente lo está mirando, lo está contando, lo está tocando. Es el gran amor, la gran jivá que Kadosh Baruj Hu tiene para quien, para Am Israel. Rashi nos está enseñando esto. Él es Ikvi, es constante en enseñarlos en la primera explicación, el primer pasuk de cada uno de los libros. Y el Sefer Devarim no queda atrás. En el Sefer Devarim, el último de los libros de la Torá, dice: Ele a Devarim asher diver Moshe el kol Israel. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel. Be'ever ha'yarden, be'midbar, be'arava, be'jole. En el otro lado del Jordán, en el desierto, en la planicie, y menciona una serie de lugares. Acá tal vez Rashi tenía una
como una complicación, porque este libro al principio habla de tojejot, o sea, de amonestaciones, de reproches, de que nos comportamos no bien en el desierto, y Akadosh Baruj Hu nos quiere reprochar esto, nos quiere decir que no hemos sido totalmente fieles precisamente a esa Ahavá, a esa Jivá que Akadosh Baruj Hu tiene con nosotros, ese amor que Hashem tiene con nosotros. Viene Rashi y dice, Lefi she'en divrei tojejot, como estos son palabras de amonestaciones, de reproches, Umanakan kola mekomot sheichisu lifnei hamakom bahem. Es por eso que menciona los lugares en donde Am Israel se rebeló en contra de Hashem. Lefichach satam et divreihem. Y por eso cerró sus palabras, o sea, no mencionó más, no entró en detalles. Beiskiran baremes. Y los lugares fueron mencionados en forma de alusión, aludiendo a algo. ¿Por qué? Mipnei kvodam shel Israel, por el kavod que Akadosh Baruj Hu tiene con respecto a Israel. Entonces, para no enfrentar a los hijos de Israel a un reproche directo, tú hiciste tal o cual cosa, mencionó el lugar, para justamente cuidar nuestro kavod. Y esto lo hizo, ¿por qué? Mitoch Ajiva, por el gran amor, por la gran Jivá, la Jivá Yeterá, es mucho más fuerte que Abba, que Akadosh Baruj Hu tiene con Am Israel. Este es el Kaf Machshavá, este es la línea de pensamiento que Rashi va a tener en todas las explicaciones que haga del Sefer Torah de aquí en adelante. Y basándonos en esta perspectiva, quiero centrarme en otro punto que Rashi nos quiere expresar, nos quiere enseñar en su comentario. Sabemos que en Rashi hay diferentes niveles de interpretación, o sea, la forma en que él estudia, a veces la llama mashma, que es el significado literal de las palabras, a veces la llama pshat, que no es necesariamente el significado literal, sino es lo que significa dentro del contexto una palabra, un tema, etc. A veces hay drash o midrash, quiere decir, o agadá, las explicaciones que van más allá simplemente de lo literal, que pudiésemos entender en forma simple, y también cuando es necesario Rashi trae la antigua lengua, o sea, lo que se conoce como la az, o sea, palabras en el anglo-normando, en el francés antiguo, tiene diferentes nombres entre los Hokrim, entre los investigadores, la lengua que él hablaba. Rashi se sienta en Troyes. Él vive en el noreste de Francia, en un lugar que también hasta el día de hoy todo ese sector se llama Le Grand Est, el Gran Este. Ahí está la ciudad de Troyes, que en nuestros libros y en la forma en que nuestros sabios la han llamado, la llamaban Troyes. Sin embargo, en el francés moderno se utiliza la palabra Troyes. Allí vivió Rashi. Estudió en otros lugares, en Worms, estuvo en Alemania, pero su lugar donde él vivía, donde floreció él y sus hijas, que se casaron con grandes sabios, de los cuales nacen los Balei Tosafot, es en la ciudad de Troyes. Y muchas veces Rashi nos trae precisamente explicaciones en la antigua lengua para entrar tal vez a formas más profundas de comprensión de ciertas cosas. No es simplemente una traducción de una palabra difícil, sino que indica a veces mucho más. En el Maaseh Bereshit, en la creación del mundo, la az, o sea, la primera palabra en la antigua lengua que aparece, viene a traducir, explicar más que traducir, la palabra tohu. En el pasuk, en el segundo pasuk, en el segundo versículo de la Torá, dice: Be'aretz hayta tohu vabohu. La tierra era tohu vabohu. Tohu vabohu. La tierra era tohu vabohu. Estas dos palabras son muy difíciles de entender. Desde el punto de vista del lashon, o sea, desde el punto de vista del hebreo, tohu significa tohe, tav, hei significa estoy sorprendido, tohe, estoy sorprendido, y tohu es sorpresa,
Hoy en día muchas veces esas palabras hebreas han recibido por influencia del hebreo de la Edad Media una tab al final, como por ejemplo la palabra zehu. Zehu significa mérito, en que ha terminado en zehut, agregándole una tab al final. También la palabra tohu podemos entenderla como tohut. Tohut es sorpresa. Y bohu significa en él o bohut, en algo que está vacío. Entonces, si le vamos a entender desde el punto de vista muy simple, podemos decir que la tierra era algo sorpresivo, era alguna sorpresa. ¿Por qué? Por la vacuidad, por el vacío que había en ella en ese momento. ¿Okay? Esa es la forma simple del hebreo de entender. Rashi nos lleva a otro campo, yo quiero profundizar en él. Rashi dice lo siguiente, trae Tou Vabohu, Tou Lashon, empieza inmediatamente a explicar, Tou Lashon Tameh, o sea también, Tameh, Tav, Memhei significa sorpresa. Be Shimamon, Shimamon es estar sorprendido, Leishtomem, una sorpresa, ¿no? Sheadam Tohe, la persona se sorprende, Mishtomem, y queda como sin habla, Al Bohu Sheba, por el vacío, por lo vacío que hay allí en el lugar que se está observando. E inmediatamente dice Tohu y trae la palabra en la antigua lengua y dice Estordison. Bohu no lo traduce a la antigua lengua y dice simplemente Rashom Rekanut Betzadu, que significa Rekanut, algo vacío, vacuidad, algo vacío. Betzadu, que es lo mismo en arameo. La palabra estordison viene del verbo esturdir, que pasa o se transforma después con el paso del tiempo en eturdir, que termina, por ejemplo, en el castellano aturdir, y por eso es como una especie de aturdimiento, un trastorno. O sea, Rashi nos está diciendo no simplemente una sorpresa, quedé sorprendido por ver algo, sino que eso causó dentro de mí una situación tal que no soy capaz de poder behemet lifol, de poder actuar. Fue tanta la sorpresa que quedé como atónito, sin poder sacar tonos de mí. ¿Bien? Esto es lo que habría que entender de la antigua lengua. Rashi explica también así otro tema en una Gemara de Masejet Eruvin, en la página Samach Hei Amud Aleph 65a, si mal no recuerdo, que hay una historia de una mujer que acaba de dar a luz y está en el día séptimo después de haber dado a luz un niño. Y habían preparado para el Brit Milá, para el día siguiente, y justamente este Brit Milá iba a ser en Shabbat. Y ocurrió que se cayó el agua caliente que habían preparado para algo que tenía que ver con la circuncisión del niño. Y preguntan los sabios si es posible calentar esta agua de alguna forma. Hay todo un diún completo allí en la Gemara. Y finalmente la pregunta es si la madre lo necesita. Si la madre necesita tomar algo caliente, entonces podríamos de alguna manera a través de una persona no judía calentarle para ella agua caliente. Entonces traen un caso de una mujer que en circunstancias así, de haber dado a luz, comió unos frutos que estaban fríos. Entonces vemos que simplemente no necesita comer frutos o comida que sea caliente porque comió algo frío. Y los sabios apuntan allí que no es una prueba, que no es posible probar porque a esta mujer se había apoderado de ella algo que la confundió. O sea que que comía, dicen allí, comía y no sabía lo que estaba comiendo. Rashi explica qué significa que comía y no sabía lo que estaba comiendo. Inmediatamente Rashi dice, Naktá la había agarrado estordizón. O sea, estaba en una situación de
esturdir, o sea, de aturdimiento. No solamente por el hecho de haber dado a luz, le había provocado dentro de ella una situación tal que había quedado como sin poder Behemet distinguir qué es lo que realmente estaba haciendo. Y si nosotros vamos a explicar así, desde esta Gemara en Masejet Eruvin, el Laaz, o sea, no saber Behemet qué hacer en determinada circunstancia, podemos tal vez también así entender qué es lo que Rashi nos quiere comunicar con el Laaz en la palabra Tohu. Siendo que ya la había explicado en la forma simple, nos quieren hacer entender que hay algo más en Tohu. No solamente que significa me sorprendo, sino que esa sorpresa me deja prácticamente en una situación en que no sé qué hacer. Y eso es el primer paso precisamente a el estudio y a la profundización de la Torá. Acá hay algo que va más allá de la explicación de un término, el término Tohu. Como va más allá de la Gemara, ya de la parturienta que no sabe lo que está comiendo, sino que muchas veces cuando nos enfrentamos precisamente al estudio de Torá, a la Kedushá, a toda esta gran cantidad de información que vamos a comenzar a desplegar en nuestra vida durante el próximo año, Srat Hashem, nos encontramos a veces como nebujim, como sorprendidos ante una grandeza tan alta, que es tanta la sorpresa que podemos caer en esa aturdición, en ese estordizón, como dice Rashi, que en aturdimiento se dice en castellano, en ese trastorno, y tal vez no saber por dónde comenzar, cómo actuar, cómo podernos mover. Y es por eso que justamente Rashi viene y nos dice, Hineni, aquí estoy yo. O sea, Akadosh Baruj Hu me puso aquí para poderlos tomar de la mano, que a pesar que se van a enfrentar a algo muy grande que los puede aturdir, Bezrat Hashem tenemos la posibilidad de poder caminar en este camino juntos. Y esto en la base justamente que Akadosh Baruj Hu ama tanto a Israel, que Koach Ma'asav Higit Le'amo, la fuerza de sus actos, le reveló a su pueblo. Un acto gigante, la creación del mundo, el universo, todos los mundos, desde lo más pequeño, desde lo atómico a lo galáctico. Podemos pensar, wow, ¿cómo nos enfrentamos a eso? Rashi tiene una posibilidad de ayudarnos. Caminando con él, vamos a ir avanzando en esto que es la Torá, una verdadera jivá, un verdadero amor que Akadosh Baruj Hu ha tenido con su pueblo. Bezrat Hashem, que comencemos y a pesar que nos sorprendamos, podamos seguir avanzando y profundizando en el estudio de esto que es lo más importante que Am Israel tiene en sus manos, la Torá que Akadosh Baruj Hu nos entregó.